como fundamentado del artículo 283 del Código Procesal Penal y su posible renuncia por la defensa a alegar eventuales nulidades. Lo cierto es que el inciso tercero de dicha norma impone un mandato legal al tribunal, al cual no es posible renunciar por estos jueces en orden a declarar la nulidad del obrado y ordenar su reinicio si ha pasado el transcurso de 10 días. Por lo tanto, no resulta factible ni posible acoger la petición de la defensa en los términos planteados. Por otra parte, si se aplicara el artículo séptimo de la ley 21.226 en su cita tercero, ¿ya?, en la cual señala que podría existir esta suspensión distinta del artículo 203, lo cierto es que el inciso tercero del artículo séptimo se refiere a audiencias de juicio que a la entrada en vigencia de esa ley se encuentren en curso, cuyo no es el caso, por lo tanto tampoco es aplicable a la especie. Por ello, no siendo posible ya suspender en la forma pedida, el tribunal ha decidido continuar esta audiencia de juicio semipresencial, en primera instancia vía Zoom, hasta que las condiciones sanitarias hagan posible su presencia, su continuación vía presencial o semipresencial. Para ello, el tribunal tiene presente, tal como lo ha dicho en forma reiterada, que no avisora a priori una vulneración del debido proceso en los términos señalados por la defensa, ya que tanto la contrariedad, la inmediación, la literalidad cuyos principios han sido alegados por ello, estima que se ven suficientemente resguardados por este teletrabajo, digamos, vía Zoom. Toda vez que el tribunal, ya, a través de la experiencia que hemos tenido por todos los juicios, innumerables juicios que hemos realizado a la fecha, tan complejos como este, ya, podemos tener la posibilidad de percibir la prueba, ya, en la forma correcta para poder apreciar su valoración, sin perjuicio que, de conformidad lo dispone el artículo 5 del acta 5320, el tribunal cautelará de todas maneras que no incurran en estará atento además a que no se incurra en ninguna infracción de garantía que vulnere, digamos, los derechos de los imputados. Por tanto, digamos, el tribunal continúa este juicio vía Zoom, tal como lo hemos señalado. Bien, continuando entonces, le damos la palabra al abogado de impuestos internos. Lo escuchamos, con su alegato. Magistrado, parece que hay problemas de internet o algo pasa porque yo tengo toda la pantalla pegada, no sé ni siquiera si me están escuchando. Se escucha perfecto, Stephanie. Yo estoy con audio bien. A ver, ¿quién está con problemas de...? Don Manuel Navarrete, ¿tiene problemas de audio? Ahí no, está. Ninguno. Ahora. ¿Y don Rodrigo Álvarez tampoco? Ningún problema, señoría. Pareciera que eres tú, Stephanie, porque pareciera que ninguno de los otros abogados dicen que tienen problemas de audio. ¿Stephanie? El problema de ella. Parece que es problema de que están administrando. Vamos a ver si puede otra persona asumir la administración. Álvaro, ¿estás tú por ahí? Magistrado, se sigue con la grabación, así que no hay problema. Anita, ¿y si tomas tú la administración mientras tanto Stephanie vuelve? Sí, se está grabando, magistrado, no hay problema. Bien, entonces partimos entonces con el alegato del Servicio de Impuestos Internos. Gracias, señoría. Bien, inicio mi alegato de apertura. En primer lugar, señoría, creo que es importante establecer el contexto tributario en el cual se dan estos hechos, el contexto tributario general, el marco amplio, y que se refiere en particular, señoría, al sistema de tributación de las empresas de primera categoría en nuestro país, cómo funciona este sistema y por qué las conductas que vamos a señalar a continuación violentan este sistema. Como sabe, señoría, ¿cierto?
nuestro sistema tributario, el impuesto a la renta, establece distintas tributaciones, en algunas de las cuales apuntan al origen de la renta cuando ésta proviene del capital y otras cuando ésta proviene del trabajo. Y también a otras situaciones como el impuesto adicional cuando son renta agravada por personas que no tienen residencia domiciliaria en Chile. Bien, en ese contexto, señoría, en particular en el impuesto de primera categoría, el sistema funciona de tal forma que las empresas, ¿cierto?, por la utilidad que obtienen, ¿cierto?, deben determinar lo que se llama su base imponible, que es la base, o sea, la suma de dinero cuantificada respecto a la cual se aplica la tasa del impuesto y el pago respectivo. Bien, para determinar esa base imponible, el legislador estableció un mecanismo, ¿cierto?, que está establecido en el artículo 29 al 33 de la ley de la renta. Y ese mecanismo parte por algo muy amplio, que son todos los ingresos brutos, o sea, todos los ingresos que obtiene una empresa, a partir de las cuales se van haciendo distintas agregaciones o deducciones hasta llegar a lo que se llama la renta líquida imponible. Y entre esos pasos que da la ley está el artículo 31, ¿cierto?, en el cual supone que las empresas pueden descontar, ¿cierto?, gastos, por ejemplo, gastos necesarios para producir la renta. O sea, todos aquellos gastos en que incurrieron para poder, en definitiva, generar la riqueza. ¿Ya? Y eso se basa en un principio de buena fe, su señoría, porque la idea es que justamente la empresa, por estos gastos, descuenten estos costos que hicieron o distintos desembolsos. Y aquí el legislador es muy preciso porque exige para que estos gastos sean aceptados ciertos requisitos, ¿cierto? Primero, que sean del giro de la empresa, que sean, de la actividad económica por la cual se realizan, que estén documentados, que estén efectivamente pagados, adeudados, etcétera, etcétera. Y parte de una base fundamental, señoría, que esos gastos efectuados correspondan a prestaciones efectivas, ¿cierto? O sea, que realmente la empresa hizo ese pago por una prestación que realmente fue necesaria para producir la renta. Situación que aquí vamos a ver inmediatamente no ocurre. ¿Ya? O sea, es distinto, señoría, hago inmediatamente la distinción. Cuando un contribuyente, por ejemplo, realiza un gasto, ¿ya?, que es un gasto que realmente no era necesario para producir la renta, pero lo realizó. Ese gasto se realizó por una prestación efectiva, y lo imputó mal. Por lo tanto, como lo imputó mal, puede ser sancionado con una multa. Pero está la otra situación, que es cuando realmente esa prestación no se efectuó. O sea, estamos frente a una factura que está dando cuenta de una operación ideológicamente falsa, porque nunca existió, y que eso es lo que ocurrió en esta situación. Por eso creo que es importante de ya destacar que esto afecta el correcto sistema de administración de los impuestos, de ingreso-egreso, ¿cierto?, ya establecido nuestro legislador nacional. Ahora, yendo a lo concreto, señoría, a los hechos imputados. Bueno, aquí nos aparece, ¿cierto?, el acusado, don Cristian Barner Villagrán, ¿cierto?, como contribuyente del impuesto a la venta y servicio, emite facturas tanto, ¿cierto?, afecta o exenta de IVA por los bienes que vende o los servicios que presta. Bueno, en este caso, el señor Barner, a través de su empresa, ¿cierto?, durante los periodos comerciales de enero y febrero del 2013, ¿cierto?, actuando como representante legal de la sociedad Conosur Research, S.p.A., facilitó, ¿cierto?, dos facturas falsas, ideológicamente falsas, señoría, porque como hemos dicho, corresponden a servicios no prestados, por servicios que jamás se prestaron, ¿cierto?, por un monto total de 59.071.000 pesos. ¿Y a quién le entregó esta factura, cierto? A la sociedad constructora OAS Agencia Chile. Empresa que utilizó estos documentos tributarios, rebajando indebidamente, ¿cierto?, el impuesto de primera categoría que debía declarar en el formulario 22 por impuesto anual a la renta, y que era correspondiente al año tributario 2014, y además evadió el impuesto único establecido en el artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, ya que incorporó en su contabilidad y luego en su declaración impositiva montos correspondientes a facturas falsas. Estas facturas, su señoría, son la factura número 12 de 14 de enero del 2013, con un monto de 11.798.000 pesos, y la factura 15
del 1 de febrero del 2013 por un monto de 42.273.000 pesos. ¿Ya? Estas facturas, ¿cierto?, que fueron facilitadas por el acusado, Christian Barnett, ya se amparaban supuestamente en un contrato de asesoría especializada que habría sido efectuado el 5 de noviembre del 2012. ¿Entre quién? Entre la constructora OAS Agencia Chile, representada por Klaus Wilhelm Hotten, y por Conosur Research, representada por él, por don Christian Barnett Villagrán. Estos servicios, señoría, hacían consistir básicamente en una asesoría en el ámbito de la evaluación y seguimiento de proyectos de construcción, en las más amplias modalidades. Bien, durante la investigación y en particular la recopilación de antecedentes que efectuó el Servicio de Impuestos Internos, no se estableció ninguna asesoría de parte de Conosur relativa a estas facturas y, por cierto, ningún proyecto se concretó sobre la base de esa asesoría de acuerdo a lo que se recopiló en la investigación efectuada por el Departamento de Delitos Tributarios del Servicio de Impuestos Internos. Ya, por lo cual, a nuestro juicio, como verá el tribunal a lo largo del juicio y cuando se entreguen las pruebas respectivas, se acompañen las pruebas respectivas, quedará acreditado claramente que aquí no hubo tal prestación, o sea, estamos frente a una factura ideológicamente falsa. Para esto, señoría, durante el transcurso del juicio, se acompañarán distintas pruebas, ¿cierto? En primer lugar, prueba testimonial. Ahí, por ejemplo, se recibirá como prueba, ¿cierto?, las declaraciones de don Edison Figueroa Espinosa, comisario de la Policía de Investigaciones de Chile, quien realizó importantes diligencias, entre las cuales fue tomar declaración a las contadoras de la empresa OAS, como la señora Margarita Valencia Maya, la señora Andrea Cecilia González Tobar. También su señoría declarará el gerente general de la empresa, a esa época, ¿cierto?, el señor Jaume Serret Gilí. Ya, también tendremos como testigo, señoría, a doña Carla Vergara Molina, que ella fue quien efectuó el informe de recopilación de antecedentes número 9, ARA 1 de 30 de enero de 2017, del Departamento de Investigación de Delitos Tributarios, de la Aseguración Jurídica del Servicio de Impuestos Internos. Ya, esta declaración es muy relevante, señoría, pues ella hizo un trabajo acucioso en el cual se revisaron en base de datos del Servicio de Impuestos Internos, ya, y se observaron declaraciones y se tomaron declaraciones de distintas personas, ¿cierto?, que van demostrando cómo estas operaciones definitivas que fundan estas facturas falsas no existieron. Ya, esa es una importante declaración que en su momento, señoría, tendrá conocimiento de conocer. También declarará, por ejemplo, doña Emma Margarita Valencia Maya, contadora auditora, ¿cierto?, de la empresa OAS, que declarará también sobre todos los hechos ocurridos en estos autos. Así, otros más testigos que no voy a detallar porque son bastantes, señoría, y no tiene sentido. También se acompañará en su momento, señoría, prueba documental, donde aparecerá algo fundamental desde el punto de vista de la acreditación del delito tributario, que es los libros de contabilidad de la constructora OAS, en los cuales aparecen registradas esos documentos, los documentos que hemos señalado, esas facturas 2 y 15, ¿cierto?, que están registradas, contabilizadas, y vamos a ver, ¿cierto?, que en definitiva se utilizaron para rebajar la base imponible, como hemos señalado. Todo eso está acreditado documentalmente, señoría, y es muy importante para, ¿cómo se llama?, probar lo que se llama la faz objetiva de este delito tributario, de carácter eminentemente, como sabemos, documental. También, su señoría, tendremos conocimiento usted, a través de lo señalado por la testigo, del informe de recopilación de antecedentes número 9 ARA 1 del 30 de enero que ya hemos señalado. Habrá también evidencia material, su señoría, de otros medios de prueba, entre los cuales incluimos, por ejemplo, las facturas propiamente tales, ¿cierto?, las facturas, el contrato de prestación de servicio y otros. Como eso, señoría, hay amplia prueba que será vertida durante el juicio, que demuestra justamente tanto los elementos de la fase objetiva del delito que se imputa, como de la fase subjetiva. En particular, en la fase subjetiva, obviamente,
veremos cómo hay pruebas que muestran indicios del dolo. Como bien sabe su señoría, el dolo básicamente, de acuerdo a lo que señala la doctrina actual y la jurisprudencia más relevante, ¿cierto?, se atribuye. ¿Y cómo se atribuye? En base a indicios, a base de distintos elementos que van configurando la presencia del dolo de tal forma que el tribunal en su momento pueda atribuirlo a una persona determinada, en este caso al señor Cristian Barnett Villagrán. Bien, su señoría. Eso en cuanto a los hechos que son los por los cuales se siguió este juicio. Ahora bien, en cuanto a los delitos tributarios, creo que es necesario hacer algunos alcances que son importantes también que el tribunal, me parece, deba tener presente para que en el momento en que vaya conociendo la prueba, vaya observando cómo estos elementos se van verificando en esa situación. El delito que se le imputa, ¿cierto?, al señor Cristian Barnett Villagrán, por el cual fue acusado, ¿cierto?, es el artículo 97, número 4, inciso final del Código Tributario. Este sanciona, como bien sabe su señoría, al que maliciosamente confeccione, venda o facilite, en este caso facilita, en este caso fue facilitar, a cualquier título, dice, distintos documentos, entre los cuales están boletas falsas, ¿cierto?, con o sin el timbre del servicio, con el objeto de cometer o posibilitar, que es la situación que se da en la especie, posibilitar la comisión de los delitos descritos en el número, en este número, 97.4, inciso primero. Otro delito de ese 97.4. Ya, este es un tipo penal, señoría, que fue incorporado al Código Tributario mediante la ley 19.738, llamada Ley de Lucha contra la Evasión o Normas para combatir la evasión tributaria, que fue publicado el 19 de junio del año 2001. Hay características especiales de este delito tributario, señoría, que es importante tener en cuenta y distinta a los otros delitos tributarios, que es muy importante a nuestro juicio desde ya tener presente. En primer lugar, señoría, es un delito autónomo y diferente a los delitos que mediante el aprovechamiento de los documentos u otros el propio sujeto pueda cometer. ¿Qué significa esto, señoría? Que aquí por una parte tenemos un sujeto que facilita documentos, que es el caso del señor Cristian Barnett, ¿ya? Y ese delito como tal es autónomo del otro eventual delito que puede existir posteriormente o incluso puede no verificarse. Y aún así este primer delito se verifica, que es el receptor de esos documentos, que los ingresa a su contabilidad, los rebaja y finalmente declara una menor base imponible finalmente cuando le corresponde pagar el impuesto de primera categoría y a su vez violenta el artículo 21 del Código de la Ley de la Renta. ¿Ya? O sea, son delitos distintos. Uno, el delito del que entrega la documentación tributaria, que es distinto a la conducta posterior del que recibe. Por eso se dice que es un delito autónomo. Se agota en sí mismo, no necesita el posterior ejecución del otro delito. El otro delito puede o no verificarse, pero este el primero, el que sanciona el legislador. También, su señoría, es un delito de peligro abstracto, como ha dicho la jurisprudencia y la doctrina. O sea, es un delito en el cual el castigo, el fundamento, es que supone un peligro. O sea, hay una peligrosidad de la conducta que se efectúa. Un autor, ¿cierto?, importante autor alemán, Hassemer, los define estos delitos como aquellos en que no se requiere que la acción haya ocasionado un daño sobre un objeto, sino que es suficiente con que el objeto jurídicamente protegido haya sido puesto en peligro de sufrir la lesión que se quiere evitar. Así lo dice el profesor Hassemer, ¿cierto?, en Elemento, una teoría personal del bien jurídico, doctrina penal, teoría y práctica, ciencias penales, editorial jurídica, Buenos Aires, edición de Palma. ¿Por qué eso, señora? Porque existen a veces intereses colectivos de tal importancia que el legislador no espera que sean lesionados para sancionar al infractor. ¿Sí? Podríamos decir, ¿cierto?, que la utilización de los delitos de peligro abstracto se justifica en la peligrosidad de la acción y en su aptitud para lesionar un bien jurídico. Bien, su señoría, otra característica, no requiere perjuicio para su comisión. Como vemos, su señoría, analizamos en este delito, si usted observa las penas, la pena de multa aparejada al delito no dice relación con un porcentaje defraudado, sino solamente unidades tributarias anuales. Y esto es lógico, señoría, porque aquí, como hemos dicho, se trata que se pone en peligro la hacienda pública, ¿ya? Pero no necesariamente se produce un perjuicio fiscal.
Si usted observa y compara con otros delitos tributarios, señoría, como el 97.4, inciso primero, el inciso segundo o el inciso tercero del Código Tributario, vemos que ahí las penas sí están en relación al perjuicio fiscal. Se habla de 100% el monto de lo defraudado, 300% el monto de lo defraudado, etcétera. Aquí no. Aquí la multa va aparejada a un porcentaje, a una multa simplemente. No hay un porcentaje defraudado. Lo que justamente demuestra que no se exige que propiamente hubo un perjuicio fiscal, sino que por su naturaleza delito de peligro, se puso en peligro a la hacienda pública. Después tenemos otra característica, es un delito de mera o simple actividad. ¿Ya? Estos delitos de simple actividad, ¿cierto?, llamados por la doctrina como delitos formales, son aquellos que se consuman con un puro comportamiento humano, sin que sea necesario, además que se ocasione una alteración en el mundo exterior. ¿Cierto, señoría? O sea, es el delito de mera actividad, el conocimiento, ¿cierto?, está referido básicamente a la acción típica. Y en estos delitos la conducta constituye el principio y el fin de la realización típica. ¿Cierto? Hay distintos autores que ya se han referido a él. Por ejemplo, como el profesor Jaime Náquira, distinguido profesor de la Pontificia Universidad Católica, ya en su obra Derecho Penal Chileno, parte general, nos dice que estos delitos de mera actividad, y resalta, el conocimiento, ¿cierto?, debe estar referido a la acción típica. En cambio, hace un contraste con los delitos de resultado, y dice que los delitos de resultado el conocimiento abarca no solo la conducta típica, sino que también al resultado típico y al nexo causal en sus rasgos fundamentales, cuando se trata de resultados, pero lo circunscribe de otra forma cuando se trata justamente de los delitos de mera actividad. También el distinguido profesor y gran jurista internacional, don Ramón Rayés Valles, dice, ¿cierto, señoría? En los delitos de mera actividad es suficiente cuando el sujeto sepa que en su comportamiento concurren aquellos elementos que integran el tipo objetivo penal. Ya, por eso este delito tiene estas características especiales. Después tenemos otra característica relevante, ¿cierto, señoría? Que se dice que esto es un delito de consumación anticipada. O sea, el legislador, en otras palabras, no espera que se produzca el resultado lesivo, que con la prohibición penal se trata de evitar, sino que declara ya consumado el hecho en un momento anterior. Que es justamente lo que ocurre en la especie con la facilitación de dichas facturas 2 y 15 por el señor Cristian Bar. Ya tenemos un fallo relevante, señoría, al respecto, estaba por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó, rol de ingreso 264-2008, de fecha 13 de febrero del 2009, en que hace una caracterización de este delito. Y ahí dice, y resume las características de este delito en la parte precisa en que dice, a saber, se trata de un delito, como hemos dicho, de peligro abstracto, de mera o simple actividad, que no requiere que exista perjuicio fiscal y de sujeto activo indeterminado. Esas son, podríamos decir, señoría, características generales de este delito. Ahora, veamos los elementos propiamente de este delito que se imputa por el cual se acusa al señor Cristian Barber. En primer lugar, primera característica de este delito, o elemento, por dicho este delito, es que el sujeto activo del delito puede ser cualquier persona natural, que obviamente en este caso, el verbo, cuando se señala el que, se refiere en este caso al señor, podemos aplicarlo al caso del señor Cristian Barber. Después, el verbo rector de este delito, ¿cierto?, habla de confección, venta o facilitación. En este caso particular, ¿cierto, señoría? El verbo es la facilitación. ¿Y qué se entiende por facilitar? De acuerdo a la Real Academia Española, se entiende por facilitar, hacer fácil o posible la ejecución de algo. En este caso en particular, como dije, entregar facturas que van a ser posible, facturas ideológicamente falsas, hacer posible que se rebaje indebidamente la base imponible del impuesto de primera categoría y la afectación al impuesto del artículo 20. El objeto material, sí, señoría, en este delito puede ser factura, nota de débito, etcétera, y en este caso boletas falsas, y en este caso en particular facturas. Bien, otro elemento de este delito es que tenga por objeto, dice, cometer o posibilitar la comisión de los delitos descritos en los incisos anteriores. Aquí la doctrina y la jurisprudencia han distinguido, ¿cierto? Cuando se trata de que se hace por el objeto cometer, que no es el caso, porque aquí es la otra hipótesis la que nosotros
entendemos que es la que se aplica en la especie, ¿cierto? Cuando se habla de cometer, ahí es cuando el propio sujeto, para él mismo, ¿cierto?, trata de aprovechar documentación tributaria. Pero en este caso, la hipótesis de facilitar es distinta. ¿Qué significa posibilitar? Para este caso entendido, señoría, que el acusado, en este caso, Barney Villagrán, entrega un medio idóneo a un tercero, en este caso la empresa OAS, ¿cierto?, el cual va a utilizar, o puede utilizar, efectuando declaraciones maliciosamente falsas, rebajando su base impositiva. ¿Cierto, señoría? Esta es la hipótesis que planteamos que se aplique en este delito por el cual está la acusación, que es posibilitar. O sea, repetimos, entregar un medio idóneo a un tercero que puede utilizar, en virtud que es un delito de peligro abstracto. Después, señoría, está el elemento dolo. Bien, el tipo penal habla de maliciosamente. ¿Qué vamos a entender en esta materia por maliciosamente? Como dice el profesor Van Belsel en su libro Delitos Tributarios, de la Editorial Jurídica de Chile, año 2010, ya habla que el dolosamente aquí es un reforzamiento semántico, dice, de esta idea, en figura en que la conducta misma, sin este trasfondo, podría parecer a la vista como menos grave o menos relevante. ¿Y por qué esto, señoría? ¿Ya? Porque el legislador tributario ha establecido distintas conductas en las cuales la sanción es de tipo administrativo, una multa. Por ejemplo, en estos mismos casos de rebaja de impuestos con facturas o de boletas, señoría, muchas veces ocurre que un contribuyente incurre en un gasto por una prestación efectivamente realizada. Por ejemplo, hizo un gasto en el jardín de su casa o en otro lugar y imputa ese gasto a la empresa. Bueno, ahí es distinto, señoría, porque ahí la prestación se efectuó. Hubo el gasto en el jardín, se realizó y efectivamente ocurrió en la realidad, en el mundo fáctico. Pero ¿qué ocurre? Que fue mal imputado. Bueno, en esos casos, obviamente, lo común y la regla general es que se aplique una multa, porque estamos en presencia de una situación de otra naturaleza. Pero hay que distinguir cuando se trata de una operación que en sí no existió. O sea, la factura da cuenta de una operación ideológicamente falsa. O sea, el sustrato en virtud del cual se hace esa factura no es tal, no existió en el mundo real. Y es por eso, señoría, que como dice el profesor Van Belsel, por eso se habla la palabra maliciosamente, para dar a entender que aquí estamos hablando de conductas que sin ese sustrato podrían quedar tal vez en el ámbito administrativo, de la sanción administrativa, pero aquí es distinto. Hay un elemento que las hace maliciosas, ¿ya? Y esto implica que hay dolo, señoría. Y tenemos, por ejemplo, un artículo en nuestra legislación que refrenda esta posición. El artículo 100 del Código Tributario, en el cual el artículo 100 que se refiere al contador, que se refiere cuando el contador confecciona o firma cualquier declaración o balance, o como encargado de una contabilidad, incurre en actos dolosos. Y aquí, en el párrafo segundo de este artículo 100, dice, salvo prueba en contrario, no se considerará dolosa o maliciosa la intervención del contador si existe, etcétera, etcétera, en los libros o al término ejercicio una declaración. ¿Qué significa? Que el mismo artículo 100 hace símil la palabra dolosa o la palabra maliciosa. Dice, no se considera dolosa o maliciosa. O sea, ratificando lo que dice el profesor Van Belsel, ¿cierto? Aquí entendemos que la palabra maliciosa se refiere simplemente a dolo, un reforzamiento semántico del dolo. Y yendo a lo más preciso, señoría, en este delito en particular, efectuado a nuestro juicio, y que señoría tendrá opinión de conocer durante el transcurso de los días venideros, ¿cierto? El dolo consiste en qué, señoría? En que el autor, en este caso Christian Barnett, quiera la realización del tipo penal al facilitar documentos tributarios con el objeto de posibilitar la realización de la comisión de los delitos descritos en los incisos anteriores, o sea, en el 97.4 inciso del Código Tributario, perdón, 97.4 del Código Tributario. O sea, él conoce, por una parte, y por otra parte quiere, ¿cierto?, que se realice este tipo, y consiste en eso, en entregar este medio idóneo que va a posibilitar. Aquí no se le exige a él que él quiera
lo que va a querer el otro sujeto, el que recibe la boleta, o el que recibe la factura, porque el que recibe la factura, el que recibe la boleta, ese sujeto es el que va a conocer y querer rebajar la base imponible del impuesto de primera categoría, porque él es el que toma ese instrumento y efectúa esa conducta. En cambio, esta persona, este emisor de la boleta, el que entrega la boleta, él no tiene dominio de ese hecho. Él solo tiene dominio de qué hecho? Del hecho de posibilitar, de facilitar esa factura, como en el caso, y es el otro sujeto el que tiene el dominio del hecho para rebajarla en la base imponible y hacer todos los pasos que hemos señalado. Por eso hay que distinguir, señoría, claramente el dolo de uno y el dolo del otro, para no entrar en ninguna confusión. El dominio del hecho, como repito, señoría, está en él en facilitar. Ahí está. Él no tiene control en la contabilidad de la empresa OA en este caso. Él no tiene ningún control en eso. Eso es aparte. La empresa OA es la que tiene, a través de sus representantes y sus funcionarios, todo un sistema para esa factura que recibe el señor Christian Banner, rebajarla, etcétera, etcétera. Pero el señor Christian Banner está en la primera etapa nomás, como dijimos, un delito autónomo, en facilitar, en entregar, señoría. Y decimos que él conoce, porque el señor, como se demostrará durante el juicio, el señor Christian Banner es una persona ilustrada en esta materia. Es un empresario, señoría, que tiene vasta experiencia en materia empresarial, en materia de negocios. No es una persona que tenga un conocimiento menor en esto. Él sabe cómo se utiliza la boleta, él sabe cómo se utiliza la factura. Vamos a ver con declaraciones de testigos que él incluso da instrucciones precisas al respecto, lo que demuestra un conocimiento acabado, total, en este ámbito. Que por lo demás, señoría, se sabe que por presunción legal debe saberlo, pero en la realidad, en la experiencia que tiene él como empresario, y que vamos a ver, señoría, se va a acreditar, ¿cierto?, que él ha sido dueño o participado en distintos emprendimientos que son de impuestos de primera categoría, o sea, conoce perfectamente todo el manejo de la factura, sabe qué significa una factura, sabe qué significa una factura cuando es falsa, sabe cómo se puede utilizar esa factura, todo eso lo sabe. El conocimiento vamos a demostrar absolutamente acreditado que tiene ese conocimiento. Pero además, ya se va a demostrar que él quiere esto. ¿Y quiere en qué sentido? Como dice la doctrina, la jurisprudencia. Él quiere la realización del tipo. En este caso, este tipo, que consiste en facilitar el medio idóneo. Él se lo quiere. Hay voluntad en ese sentido, señoría. El elemento querer se cumple plenamente. Por lo tanto, estimamos que aquí se acredita absolutamente el elemento dolo directo. ¿Ya? De acuerdo a lo que ha planteado la doctrina, ¿cierto, señoría? Por ejemplo, tenemos al profesor Sergio Politov, Jean-Pierre Matus y María Cecilia Ramírez, que nos han dicho que el querer como elemento volitivo en el derecho penal, ¿cierto, señoría? El querer se refiere a querer la realización de una acción descrita como delito, y que en este caso, esa acción, ¿cuál es? Entregar un medio idóneo que va a posibilitar posteriormente la realización de un delito tributario, o no, o que puede que se verifique o no se verifique, pero que va a posibilitar esa realización. Como dicen los profesores, como dije, Politov, Matus y María Cecilia Ramírez, no hay que confundir nunca lo que es el querer con las motivaciones. Las motivaciones, señoría, que puede tener alguien para realizar una conducta son muchas, son múltiples. Lo importante para el tema penal es el querer, como entendido como el querer la realización de una acción descrita como delito, que es distinto a lo que se habla muchas veces como las motivaciones, que pueden ser múltiples. Todos esos elementos, señoría, a nuestro juicio entonces se acreditarán en su momento y esperamos que el tribunal pueda apreciarlo debidamente. Bien, por todo lo señalado, señoría, es que entendemos que en definitiva en los días posteriores o los meses posteriores, el tribunal, apreciando toda la prueba que se vertirá en esta materia, tanto por los querellantes, por el Ministerio Público, el querellante, en particular el Servicio de Impuestos Internos y el Consejo General del Estado, podrá observar que aquí se ha verificado, ¿cierto?, el artículo 97, número 4, inciso final del Código Tributario, respecto a las conductas efectuadas por don Christian Banner Villagrán. Y, por lo tanto, en definitiva, solicitamos, su señoría, que finalmente, una vez que usted haya apreciado durante el transcurso del juicio toda esta prueba, en la cual se acreditará, como dije, para terminar,
el elemento o faz objetiva, básicamente con toda la prueba documental, la factura, los libros, que ya he indicado, señoría, todos elementos que son materiales propiamente del delito tributario, y también observar, señoría, todos aquellos indicios del dolo, todos aquellos indicios que demuestran que el señor Cristian Banner Villagrán actuó con dolo, actuó maliciosamente. ¿Por qué? Porque tenía el conocimiento y además quería la realización del tipo penal del artículo 97.4, inciso final del Código Tributario. Entonces, señoría, observará, entonces, como decimos, esperamos todas esas indicios de dolo que se acreditarán en su oportunidad. Entonces, señoría, en definitiva, y en fundamento de todo lo señalado, solicitamos finalmente que sea condenado el señor Cristian Banner Villagrán a la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio y a una multa de 30 unidades tributarias, sin perjuicio tributarias anuales, y al pago de las costas según lo prescrito en el artículo 45 y siguiente del Código Procesal Penal. Eso es todo, su señoría. Muchas gracias. Gracias. El Consejo de Defensa. Gracias, señoría. Lo escuchamos. El Consejo de Defensa del Estado es una de las instituciones encargadas de combatir la corrupción en Chile, fenómeno que desprestigia al Estado, a los poderes del Estado, a sus funcionarios e instituciones y, por cierto, daña su patrimonio económico. El Consejo de Defensa del Estado tiene las atribuciones y el deber jurídico manifestado ya desde la primera norma sustantiva de su ley orgánica, su artículo 2, de defender en juicio el interés del Estado, facultad que en materia penal desemboca en su artículo 3 en el ejercicio de la acción penal, en términos generales, en causas en que se investiguen delitos cometidos por funcionarios públicos o delitos que pudieran provocar perjuicios al patrimonio público, y en el ejercicio de la acción civil que corresponde en estas causas, entre otras múltiples y variadas funciones. ¿Y cuál es el interés del Estado en materia de financiamiento público del gasto electoral? Hagamos un poco de historia. En el mensaje de la ley sobre transparencia, límite y control de gasto electoral, cuya tramitación concluyó con la promulgación de la ley 19.884, puede observarse algunos elementos que nos pueden ayudar a comprender el sentido de esa legislación que está en el centro del contexto en el cual se produjeron los hechos que dan origen a este juicio. Señaló el presidente en el mensaje de fecha 4 de julio de 2001 que la única norma que aludía de alguna manera al financiamiento del gasto electoral se encontraba en el artículo 19, numeral 15 de la Constitución, que entraña, en su opinión, un mandato al control del gasto electoral de fuentes de origen extranjero. La norma referida se encuentra en el numeral 15, referido al derecho de asociación y puntualmente en relación con la regulación de los partidos políticos. Y señala textualmente la parte pertinente: las fuentes de su financiamiento no podrán provenir de dineros, bienes, donaciones, aportes ni créditos de origen extranjero. Tenemos entonces un primer elemento que nos puede ayudar a entender las fuentes materiales de la legislación de gasto electoral. Menciona también el mensaje la inexistencia hasta esa fecha de formas de financiamiento público del gasto electoral, lo que generaba que la actividad política requiriera buscar y encontrar recursos económicos en el sector privado. Tras preguntarse cuáles son las relaciones entre el dinero y la política que es conveniente permitir y regular y cuáles no, destaca la trascendencia de la respuesta, que no puede, en su opinión, quedar entregada a la libertad del mercado o a la conciencia de los ciudadanos. Hace presente que el financiamiento se ha consolidado como la principal fuente de corrupción de los sistemas políticos.
lo que hace obligatorio regular la injerencia del dinero en la generación del poder político. Y señala textualmente, de manera de evitar el avance de figuras típicas de extorsión o soborno que degradan en forma definitiva la democracia y la legitimidad de sus instituciones. En consecuencia, ¿qué preocupaciones podemos observar que fueron las que inspiraron y, en definitiva, justificaron la legislación y cristalizaron en sus normas? 1. Impedir el gasto de fuentes de origen extranjero. 2. Incorporar un financiamiento público del gasto electoral efectuado. No del gasto no efectuado, claramente, se refiere a los gastos efectuados. Y 3, la necesidad de regular las relaciones entre el dinero y la política, para evitar la corrupción, la extorsión, el soborno y, en definitiva, la degradación de la democracia. Qué importante era haber respetado estos objetivos para prevenir el creciente nivel de descontento que manifiesta la ciudadanía. Qué visionaria la idea de regular el gasto electoral, las relaciones entre la política y el dinero, o también entre el poder y el tener. Porque detrás de esta legislación, lo que encontramos es una motivación de raíces muy profundas y esenciales para la existencia de la República. Preservar la democracia como la única forma legítima de ordenar nuestra vida en sociedad. Esta no es la primera ni la única causa en que se discute la relación entre el dinero y la política. Desgraciadamente, el dinero interfiere de múltiples maneras en distintas y numerosas ocasiones en instituciones de ejercicio del poder. El dinero busca intervenir incluso antes de la asunción de los cargos mediante el financiamiento irregular de las campañas. Esto es a lo que me refiero cuando hablo de contexto. La imperiosa necesidad de supervivencia de la democracia, amenazada por la corrupción. Pero hay más. Corrupto como está un candidato comprado, corrupto también se comporta cuando debe rendir cuenta. Hemos escuchado la forma en que se regula la devolución de gasto electoral, que tiene reglas minuciosas, reglas que parten de la base, obviamente, de la verdad del gasto. El Estado de Chile busca preservar el patrimonio público. El Estado busca, en definitiva, un ejercicio honesto de la política. Tengo que hacer presente aquí que toda la regulación del gasto electoral y de su financiamiento público constituye un conjunto normativo específico, distinto de aquel que regula las elecciones mismas, que están normadas en la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, número 18.700. Y distingo aquí claramente estos dos ámbitos porque una cosa es el acto eleccionario mismo y otra es el financiamiento de la campaña, que tiene su propio ordenamiento en la Ley de Gasto Electoral, número 19.884. que regula una etapa previa a la elección, estableciendo límites al gasto, la nacionalidad del aportante, etc. Y una etapa posterior, podríamos decir, desde un punto de vista lógico, referida a la rendición de cuentas. La solicitud de devolución, el monto al que tienen derecho en función de la cantidad de los votos obtenida. Ambas leyes, la ley 18.700 y la 19.884, sancionan infracciones y delitos circunscritos a sus propios ámbitos. La ley 18.700, inspirada más bien en garantizar la pureza del acto de decisión de los ciudadanos, sanciona, por ejemplo, actos de propaganda en el recinto de votación, el patrocinio de más de una candidatura, impedir el ejercicio de funciones a los miembros de la Junta Electoral, de la mesa receptora, del colegio escrutador, de un delegado electoral, perturbar el orden en el
recinto. Sanciona 10 conductas relacionadas con el acto mismo del sufragio: votar más de una vez, suplantar un votante, apropiarse de urnas, impedir votar, presionar a un discapacitado o a su acompañante, el cohecho electoral, vender el voto, que entre paréntesis la fotografía del voto constituye una presunción de venta del voto, etc. Por su parte, la ley 19.884, inspirada más bien en garantizar la transparencia y el límite de los gastos, sanciona exceder este límite, no informar de las donaciones recibidas, el incumplimiento de los deberes del administrador electoral, relacionados con la contabilidad, los registros, la documentación, la reserva de los antecedentes que conozcan el ejercicio de su cargo, etc. Incluso cuenta esta normativa con una sanción genérica para cualquier infracción a sus disposiciones que no tenga una sanción específica. Pasada la elección del año 2013, bastante tiempo después, nos enteramos de los hechos que motivan esta causa. Resulta increíble, decepcionante y doloroso para los ciudadanos, especialmente para sus votantes, me atrevo a señalar, descubrir que el candidato Amigo Mucio utilizó fraudulentamente esta normativa. La ley que regula el financiamiento electoral fue cuidadosamente diseñada para preservar la democracia, sistema que reúne valores esenciales para la sociedad, y no para obtener prestaciones improcedentes del Estado. Hemos escuchado las cifras. Casi 500 millones de pesos por concepto de gasto electoral obtenido presentando antecedentes falsos, es decir, mintiendo. Demostraremos punto por punto la falsedad de cada uno de estos gastos invocados para obtener la devolución del gasto electoral improcedente. Demostraremos cada uno de los elementos del tipo penal. Demostraremos cada uno de los hechos que constituye infracción a la normativa de rendición de gasto electoral. Demostraremos la intervención del acusado en los hechos y el perfecto conocimiento y dominio que tenía al respecto. Y exigiremos las condenas que corresponden tanto respecto de la acción penal como respecto de la acción civil interpuestas. Y para terminar, es mi deber enunciar someramente algunas discusiones que hemos tenido con la defensa y que se pueden reiterar en este juicio. Probablemente va a culpar al administrador electoral, intentando el acusado desentenderse de sus actuaciones propias y personales que resultan claves para alcanzar el propósito del delictivo perseguido. Solo para muestra, porque ya fue destacado por la señora fiscal, nos preguntamos, ¿para qué firmó el contrato? Cuya única fecha cierta es la de la autorización ante notario, que es posterior a la elección. Por otra parte, probablemente va a sostener que los testigos policías equivalen prácticamente a documentos, papeles, y que su presencia convierte al juicio oral en un juicio de actas. Probablemente se va a oponer de todas las formas posibles a la rendición de pruebas que acrediten el uso del avión relatado en las acusaciones. Elemento de hecho que forma parte del contexto fáctico de las pretensiones punitivas de los acusadores, pero que las defensas han tratado obstinadamente de excluir. Sobreseimientos, tanto en la presente causa como en la causa separada que se tramita paralelamente, con sus apelaciones respectivas. Solicitud de corrección como vicio formal de la mención al uso del avión. Excepción de previo y especial pronunciamiento, referida también a este mismo elemento. Hasta un recurso de amparo con su apelación y una queja disciplinaria contra los ministros de Corte que confirmaron la resolución que desestimaba uno de los sobreseimientos denegados. A toda costa la defensa ha pretendido evitar tener al acusado como candidato sobrevolando la audiencia de juicio montado en un avión privado financiado por una empresa extranjera, avión en el que recorrió el país haciendo su campaña. Por último, la prescripción. La defensa ha elaborado una tesis antojadiza
de que el delito estaría prescrito por tratarse de un delito conexo, un delito electoral, delitos conexos que, conforme la ley 18.700, Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, tienen una prescripción de corto tiempo largamente transcurrida. Cuando lo cierto es que la legislación aplicable no es aquella que se relaciona con el acto eleccionario mismo, sino la legislación relativa a la rendición de gastos, que se encuentra en otro cuerpo normativo, como ya hemos explicado, la Ley 19.884, que no contempla norma de prescripción de corto tiempo alguna para delitos conexos con los que esa normativa contempla. Todos estos intentos han fracasado y entregaremos todas las razones y fundamentos para ello tan pronto se promuevan las incidencias, si es que así llega a acontecer. En definitiva, el Estado de Chile, representado por el Consejo de Defensa del Estado, en salvaguardia de la democracia, de la soberanía del pueblo de Chile y del patrimonio público, va a solicitar que el acusado Marco Enrique Sominami Gumucio sea condenado como autor del delito de obtención fraudulenta de prestaciones improcedentes del fisco, sea condenado también a pagar la indemnización de los perjuicios causados y, por cierto, sea condenado a las costas del juicio. Muchas gracias, señoría. Bien, vamos a hacer un receso, son las 11:12, volvemos a las 11:30.